Bien. Bueno, vamos a darle continuación, como les dije anteriormente, al contenido número 2, en el cual, bueno, estamos trabajando con la técnica de la teoría del potencial o la aplicación de las ecuaciones de Poisson y Laplace a problemas de electrostática. Bien, como habíamos dicho anteriormente en la clase de la semana pasada, bien, para poder resolver a través de la técnica de la ecuación de Poisson y Laplace un problema de electromagnetismo, en este caso de electrostática, bien, es necesario aplicar unas condiciones matemáticas que se imponen sobre ecuaciones diferenciales similares a las ecuaciones diferenciales que se aplican para resolver este tipo de problemas. En este caso, por supuesto, las ecuaciones diferenciales que vamos a resolver son ecuaciones diferenciales de segundo orden, bien, normalmente con coeficientes constantes, y las dos ecuaciones fundamentales son la ecuación de Laplace y la ecuación de Poisson. Bien, estuvimos trabajando un poco también la semana pasada con pues algunas cuestiones importantes que estaban que servían directamente para definir a esta metodología, a esta técnica de trabajo, bien, para resolver problemas de electrostática. Y pues estuvimos un poco planteando pues algunas cuestiones relacionadas directamente con las condiciones de frontera que normalmente se imponían a este tipo de soluciones. Bien, entre las condiciones de frontera, que son múltiples condiciones de frontera, pero las fundamentales que nos van a servir a nosotros para llevar a cabo la solución de algunos de los casos, de los fenómenos, de los problemas de estudio de acá del curso de electro, del posgrado, están relacionados directamente con las condiciones de frontera de Dirichlet y las condiciones de frontera de Neumann, donde dijimos que iban a predominar los problemas con condiciones de frontera de Dirichlet, es decir, problemas en los cuales se conoce en la frontera la función de la variable, o se conoce el valor numérico o la expresión que define a la variable exactamente en la frontera. ¿Correcto? Nos acordamos un poco de todo eso, ¿verdad? Perfecto. Muy bien. Vamos entonces a recordar un poquito algunas cuestiones importantes, bien, que están relacionadas directamente con las soluciones de los problemas. Fíjense. Primero, antes que todo, nosotros para resolver problemas de esta naturaleza, que están relacionados directamente con la ecuación de Poisson y Laplace, tenemos que partir directamente de un teorema matemático llamado el teorema de unicidad. Unicidad. Bien, el teorema de unicidad está relacionado con lo siguiente. Vamos a colocar acá, déjenme que yo tengo acá un pequeño escrito que vamos a colocar. Entonces, fíjense lo siguiente. Como existen varios métodos analítico, gráfico, numérico, experimental para resolver un problema determinado, en este caso lo que conciernen a la teoría electromagnética, puede uno preguntarse si resolviendo la ecuación de Laplace en diferentes formas se obtienen soluciones diferentes. Bien, puede ser la ecuación de Laplace o puede ser la ecuación de Poisson, ¿no? Recordemos que en el caso de la ecuación de Poisson tenemos una expresión matemática que está relacionada directamente con el siguiente modelo. Bien, vamos a recordar un poquito ese modelo. Esta sería en tal caso la ecuación de Poisson y la otra ecuación sería la ecuación de Laplace. Exactamente, las ecuaciones tienen una relación mutua que permite conectarlas simplemente diciendo que cuando no existe carga volumétrica en el planteamiento del problema, bien, pues simplemente la ecuación de Poisson toma la forma de la ecuación de Laplace, es decir, este término es igual a cero. Entonces, esta condición ocurre, como estamos diciendo, cuando no existe carga volumétrica en el problema. Y vamos a ver algunos problemas relacionados con esta condición para entender un poco lo que estamos diciendo, ¿no? Seguimos leyendo un poco entonces lo que dice el escrito en la diapositiva. Por consiguiente, antes de comenzar a resolver la ecuación de Laplace, debemos dar respuesta a las siguientes interrogantes.
Bien, si una solución de la ecuación de Laplace satisface un conjunto determinado de condiciones en las fronteras, esta es la única solución posible. Desde el punto de vista matemático, la respuesta es totalmente afirmativa. Cuando uno resuelve la ecuación de Laplace, dada unas condiciones de frontera impuestas en el problema particular que está resolviendo, la solución que se obtiene es única. Y esa solución, bien, satisface a esas ecuaciones, o la solución, que es una ecuación, satisface a las condiciones de frontera en las fronteras asociadas al problema. En consecuencia, cualquier solución de la ecuación de Laplace o de Poisson que satisfaga las mismas condiciones en la frontera debe ser la solución o la única solución, cualquiera que sea el método que se use, el problema planteado, entre otros. Bien, a esta técnica, a este teorema se le conoce como el teorema de unicidad. El teorema se aplica a cualquier solución de la ecuación de Poisson o de Laplace en una región o superficie cerrada determinada. Bien, entonces fundamentalmente la técnica del potencial en teoría electromagnética corresponde a la solución de la ecuación de Poisson y Laplace dentro de una superficie o región determinada cualquiera cerrada, bien siempre y cuando se conozcan las condiciones de frontera que definen a esta región o superficie cerrada. Y eso es algo que normalmente el problema tiende a darnos en su enunciado como dato, o tiende a darnos en la representación pictórica del problema también como dato. ¿Qué vamos a resolver nosotros acá? Bueno, nosotros acá vamos a resolver directamente lo que está relacionado con la ecuación analítica del problema. Déjenme aumentar un poquito esto acá. Está realmente con la ecuación analítica del problema. Bien, el método gráfico, el método numérico y el método experimental, por supuesto el método gráfico y el método numérico implica la utilización de software y de métodos numéricos, por ejemplo el método de elementos finitos o volúmenes finitos para llevar a cabo la solución, algo que no está contemplado en el curso porque ameritaríamos de un método numérico especial dentro de la maestría, lo cual no se contempló en ningún momento. Ok, no está contemplado porque no es una temática que le atañe directamente a la formación del profesor de física. Bien, sin embargo, a la formación del profesor de ingeniería o de física a nivel de posgrado, doctorado, pues a lo mejor sí posiblemente el método numérico sea necesario, ¿no? Eso es algo que se puede discutir más adelante y que en cierto modo, en caso de ustedes ameritarlo, podríamos nosotros abrir un curso especial dentro de la maestría, dentro del contexto de los métodos, de los cursos de métodos matemáticos para física, donde allí uno puede estudiar un poco los métodos numéricos, ¿no? Pero eso es algo que se discute dependiendo de las intenciones investigativas y de formación del participante de la maestría. Y el otro sería el método experimental, por supuesto, que bueno, es un método que sí, en los métodos, en los cursos de métodos experimentales de la maestría, ustedes van a ver un poco más adelante. ¿Ok? ¿Se entiende claramente eso, profesoras? Sí, profe. Bien. Ese programa que se usa sería el programa MAT, ¿no? Sí, podría ser el programa matemática. Lo que pasa es que la conexión sí la tengo un poquito como... No está muy buena la conexión. Ah, ok, perfecto. Bueno, de todas maneras el video queda grabado completamente. Lo que se pierda, bueno, lo puede ver en el video, profesora, ¿ok? Bien, bien, Darling, con respecto a Bien, la... profe. Bien, Darling, con respecto a la pregunta que me estabas haciendo, sí, Darling, existen varios software para llevar a cabo el desarrollo de la solución de problemas a través de métodos numéricos. Entre ellos se encuentra el software Maple, el Mathematic, el MATLAB, ANSYS, SolidWorks y bueno, y para ustedes contar cuántos hay en el mercado. Ok, en la actualidad yo dicto un diplomado con la Universidad Central de simulaciones computacionales para la ingeniería, donde se estudian estos métodos matemáticos. Incluso antes del diplomado existe otro diplomado que es un diplomado única y exclusivamente de métodos numéricos, ¿no? Donde normalmente pues el ingeniero o el científico que se meta allí y no haya visto con profundidad el método numérico, es aconsejable que primero vea el método numérico y después vaya al diplomado de simulaciones. ¿Ok? Después podemos hablar un poco de eso, Darby, si estás interesada. ¿Ok? Bien, eso sería interesante para la formación, sobre todo si ustedes
más adelante piensan abarcar campos de la enseñanza de la ingeniería o de la enseñanza de la física a nivel de posgrado, a nivel de doctorado. Es lo que normalmente se tiende a hacer. Pero como nosotros estamos acá en un programa de formación, vamos a decirlo así nosotros, fundamental, pues los métodos numéricos no están contemplados. Sin embargo, como les dije, a través de métodos matemáticos podemos nosotros el curso dirigirlos directamente hacia los métodos numéricos. Por el momento, bueno, nos vamos a conformar con las soluciones analíticas de los problemas. Bien, una solución de métodos numéricos les mostré yo a ustedes cuando les mostré las gráficas de contornos de las clases anteriores, donde aparecía el sartén y los diferentes puntos de colores que indicaban, por supuesto, una temperatura particular o el campo de temperatura particular allí de ese objeto, de ese sartén. Eso se resuelve con métodos numéricos. ¿Ok? ¿Sí se acuerdan, verdad? Sí, profe. Perfecto. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros en la clase del día de hoy? Bueno, en la clase del día de hoy vamos a seguir profundizando un poco en la solución de este tipo de problemas y vamos a trabajar directamente con, o acordándonos un poco de la solución de estos problemas, bien, de la solución de estos problemas, bueno, primero haciendo un planteamiento de lo que serían las condiciones de frontera, repasamos con un primer problema a nivel de condiciones de frontera, bien, y después nos planteamos un segundo problema en el cual, vamos a avanzar un poquito más, ¿no? Planteamos las condiciones de frontera, planteamos la ecuación diferencial y en cierto modo dejamos planteada la ecuación diferencial para trabajarla en la clase siguiente. Eso es lo que vamos a trabajar hoy, ¿correcto? Muy bien. Recuerden siempre darme signo de vida, ¿no? Porque no sé si estamos conectados todavía o no. Ok. Entonces, vamos a la continuación del contenido. Entonces, fíjense, vamos a plantearnos aquí un ejemplo. Plantearnos un ejemplo para establecer condiciones de frontera. Un ejemplo para establecer condiciones de frontera. Ok, entonces, bueno, vamos a ver algún ejemplo de los ejemplos que tengo por acá. Bien, vamos a ver un poquito el ejemplo que tenemos aquí. Un ejemplo bien interesante. Un momentico, por favor, que aquí hay algo que no sé qué está pasando. Ok, un momentico. Déjenme un momentico traerme la herramienta de copia. Bien, para traerme la figura, porque las figuras son un poco complejas de hacer manualmente. Vamos a ver. Perfecto. Muy bien, entonces fíjense, vamos a ver un problema clase, un problema tipo, del tipo de los problemas que se resuelven directamente utilizando la técnica del potencial, ¿no? Entonces fíjense, el problema trata de lo siguiente. Considérese la configuración mostrada en la figura. Bueno, vamos a traernos la figura. Bien. Vamos a traernos la figura. Muy bien, entonces ya con la figura acá, bueno, podemos tener ya el planteo completo del problema. Muy bien, entonces dice, considérese la figura, la configuración mostrada en la figura, la cual consiste en dos planos conectados a tierra, dos planos infinitos ubicados en x igual a b y en x igual a menos b y en x igual a b. Fíjense, los dos planos son estas dos líneas que se encuentran acá, que claramente están identificadas con una conexión a tierra. Esto sería prácticamente como la configuración de un condensador, ¿correcto? Bien. Luego el problema dice que se agarra un bloque infinito con una densidad de carga volumétrica constante que ocupa el espacio
entre X perteneciente a menos A y a menos B. Es decir, fíjense ustedes que aquí claramente yo tengo 4 fronteras. La primera frontera que tengo, bien, es la frontera que separa a la primera lámina directamente del bloque que estamos colocando acá. Es decir, una frontera entre menos B y entre menos A. Bien. Luego tengo una segunda frontera, bien, que está definida exactamente entre menos A y A. Luego tengo una tercera frontera que está definida de más A más B. Bien, fíjense ustedes que las fronteras están definidas muy claramente en la dirección de la coordenada X. Por lo tanto, la única coordenada importante que nos interesa a nosotros para definir las condiciones de frontera es la coordenada X. Bien, fíjense ustedes que aquí tengo exactamente 4 zonas. Vamos a identificar las zonas. Entonces, la primera zona es una zona exterior a la configuración. ¿Ok? A esta zona se le considera el espacio vacío. Bien, un espacio totalmente vacío. Vacío y libre de carga. ¿Ok? Luego tengo otra zona que es acá, entre una placa y la otra. Esta zona sería zona, vamos a colocar en minúscula para que quepa, zona entre el primer plano y el bloque, libre de carga volumétrica. ¿Ok? ¿Por qué? Porque se supone que toda la carga está exactamente almacenada ¿en dónde? En la superficie de la placa, que sería carga superficial, y la carga volumétrica solamente está dentro del bloque. Entonces fíjense, luego tenemos una cuarta zona. Déjenme un momentico tratar de mover un poquito acá. Un poquito mover hacia acá la figura. Vamos a esta figura acá y vamos a extender la línea un poco mejor. Bien, para identificar la zona, esta zona que está acá. Luego vamos a identificar, vamos a mover un poquito. Varias partes y está limitado por un conjunto de fronteras. La primera frontera es la frontera de la placa de la izquierda, disculpen, del plano de la izquierda hacia el exterior. Bien, y del plano de la izquierda hacia el interior. Luego tengo una frontera, que es la frontera exactamente entre el bloque
y el plano, que está libre de carga. Luego tengo la frontera entre el bloque y el plano de la derecha, y luego tengo la zona exterior al plano de la derecha. ¿Se entiende claramente esto que acabo de dividir en zonas, profesoras? Sí, profe. Perfecto. Darling, ¿estamos bien hasta allí? Darling, ¿está por ahí? ¿O se... Ah, perfecto, perfecto. No, es que como no estoy, recuerden que no estoy viendo la pantalla en este momento, ¿no? Entonces, bueno, listo, perfecto. Vamos entonces a pasar a una segunda, a una próxima página. ¿Ok? Ya definidas las zonas. Muy bien. Entonces, nos volvemos a traer otra vez la figura para seguir trabajando con ella. Perfecto. Fíjense, vamos a mover la figura un poco. Entonces, el problema dice un bloque infinito con densidad de carga volumétrica constante que ocupa el espacio entre menos A y A. Dice, usando la ecuación de Laplace y Poisson, determine el potencial diciendo, bien, vamos entonces a ver en cada una de las regiones donde vamos a aplicar la ecuación. Bien, entonces fíjense ustedes claramente, exactamente en esta región que tenemos acá, en esta región que está acá, entre el plano izquierdo y el bloque, bien, les pregunto, ¿qué ecuación debemos utilizar? ¿La ecuación de Poisson o la ecuación de Laplace? Cuando no hay carga volumétrica. Claro, cuando no hay carga volumétrica utilizamos la ecuación de Laplace. ¿Bien? Correcto. Entonces, exactamente en esta zona vamos a utilizar la ecuación de Laplace. ¿Por qué? Porque es la que está igual a cero. Porque no hay carga volumétrica presente. ¿Dónde está toda la carga volumétrica? La carga volumétrica se encuentra exactamente dentro del bloque, ¿correcto? Dentro de las paredes del bloque. Bien. En las placas lo único que hay es carga superficial. Vamos a recordar eso. Bien. En la superficie de cada plano solo existe carga superficial. ¿Correcto? Superficial. Muy bien. Perfecto. Bien. Esa sería la región entre menos B y menos A. Luego, cuando voy a la región entre menos A y A, ¿qué ecuación debería utilizar? Acá, en esta región, exactamente, hay carga volumétrica. Por lo tanto, ya no utilizo la ecuación de Laplace, sino que debo utilizar, ¿cuál ecuación? La ecuación de Poisson o de Poisson. Bien, como quieran ustedes pronunciarlo. Bien, eso no tiene tampoco una pronunciación... claro, el término, recuerden que Poisson es francés y normalmente el término tiende a pronunciarse de esa manera. Muy bien. Y luego debo utilizar exactamente lo que es adentro, luego tenemos una frontera que va del bloque hacia afuera y del plano hacia afuera. Bien, que es donde vamos a definir nosotros las condiciones de frontera. Entonces, exactamente entre la frontera definida entre menos A y A,
hay que utilizar la ecuación de Poisson en este caso porque hay carga volumétrica uniformemente distribuida en todo el bloque. Y luego en la región que está fuera del bloque, bien, y fuera de la placa pero hacia adentro de la configuración o del sistema, utilizo la ecuación de Laplace. Entonces este problema debe ser dividido en tres partes. Bien, resolver la ecuación de Laplace entre menos b y menos a, resolver la ecuación de Poisson entre menos a y a, y resolver la ecuación de Laplace entre a, entre más a y más b. Bien, entonces fíjense, ¿qué condiciones de frontera tenemos nosotros acá? Que sería lo importante de resolver. Bien, vamos a pasar a una siguiente diapositiva. Muy bien, pregunta, hasta el momento estamos entendiendo cómo estamos dividiendo el problema, cómo estamos aplicando el método. ¿Hay alguna pregunta, profesoras? Profe, en la parte exterior a la frontera no nos importa. No. La zona donde está la superficie externa. Claro, Solamente porque... las partes internas desde donde está la frontera. Claro, porque mire lo que dice el problema. Usando la ecuación de Laplace y Poisson, determina el potencial eléctrico entre las dos placas. Si lo ves, si lo percibes. Las condiciones la da el mismo. Claro, el problema me está diciendo que determine, claro, que determine, utilizando ambas ecuaciones, determine el potencial eléctrico exactamente dentro de la región que conforma la configuración. En la parte exterior a la configuración, el problema no me interesa. Podría decirme que lo calcule, pero en este caso el problema no me lo dice, tiene que decírmelo. ¿Estamos claros, profesora Hilda y profesora Darling? Sí, profe. Perfecto. Entonces, vamos a pasar a una siguiente página en la cual entonces, después de definido dónde vamos a aplicar nosotros la ecuación de Poisson y la ecuación de Laplace en cada una de las regiones, vamos a definir ahora las condiciones de frontera. Muy bien. Entonces me vuelvo a traer otra vez acá la imagen. Y entonces directamente ahora las condiciones de la frontera. Bien, entonces vamos a definir las fronteras. Muy bien, entonces